Buenas, bienvenidos a un viaje por las ciudades de América Latina, patrocinado por Boston Scientific, avanzando la ciencia en pro de la vida. Después de haber incursionado en el mundo incaico y haber atravesado las historias y los recorridos del ombligo del mundo, hoy vamos para una ciudad bellísima, absolutamente maravillosa, que tiene una cantidad de historia prehispánica, colonial, geológica, cultural, una cantidad de matices y visos de la historia que pasan a través de ella, Antigua, en el hermoso país de Guatemala. Esto es una tierra de bosques, de lagunas, de volcanes, y ella, Antigua, fue capital de Centroamérica y es una de las ciudades más hermosas de toda Latinoamérica. Es una joya, una cosa preciosa. Entonces nos vamos, primero que todo, al mundo maya. Una de las grandes civilizaciones que nosotros tenemos, porque hemos estado en el mundo azteca cuando cumplimos la profecía de Aztlán de llegar al mundo del águila y el nopal. Hemos estado en el mundo inca cuando cumplimos la profecía de llegar al lugar donde la vara de oro se enterrara en la tierra. Ahora nos vamos para el mundo maya, cubriendo de esta manera las grandes civilizaciones de América. Entonces, en el mundo maya nos encontramos con estos tremendos constructores. Y esos constructores todavía sorprenden con su legado impresionante. Y es una civilización que alcanzó su máximo esplendor entre el año 200 y el año 950 después de Cristo. Por estas cosas de las clasificaciones del mundo, que son tan locales y arbitrarias, se le llama el periodo clásico. De esa época es donde vienen las ciudades tremendas como Tikal, que queda cerca, como Chichén Itzá, como Copán, entre otras, de todo ese circuito de las ruinas de las grandes ciudades del mundo maya. Esas ciudades se conocían como las ciudades que adoraban a Kukulcán, la serpiente emplumada, la gran divinidad de Centroamérica y de Mesoamérica, que atravesó diferentes culturas y es una divinidad transversal que se encuentra en muchas culturas en diferentes épocas. Entonces, en este tiempo, las ciudades eran centros ceremoniales, eran centros rituales, eran ciudades también de intercambios económicos, también tenían, digamos, una finalidad material, y eran ciudades-estados, como las polis griegas, eran ciudades que cada una tenía su propio, digamos, su propio gobierno, su propio funcionamiento, su propia economía, eran ciudades autónomas. Y llegaron a tener unos horizontes culturales impresionantes y también, por las rivalidades que tenían, había guerras entre ellas. Entonces, eso es lo que sabemos, digamos, muchas de las cosas que sabemos, pero es que resulta que en el año 900 las grandes ciudades mayas entraron en un proceso de declive y nosotros no sabemos exactamente por qué.
no nos queda claro. Hay varias hipótesis, se habla de enfermedades, se habla de guerras fratricidas, se habla de niveles de insostenibilidad. Digamos, como uno no tiene el nivel de documentación sobre esto que tenía, por ejemplo, sobre las ciudades griegas, que sabe que después de las guerras del Peloponeso viene el declive de todas. Aquí no tenemos eso tan claro. Pensamos que las guerras pudieron llevar a un punto de declive, pensamos que llegaron a tener una población que no resultara sostenible para las ciudades mismas y que llegara a tener unas afectaciones ambientales muy grandes. Pensamos muchas cosas, hay varias hipótesis, pero en algún punto las megaconstrucciones poderosas y tremendas que aún asombran el mundo dejaron de hacerse y quedaron ahí. Esto es más o menos la época dorada de ellos, es más o menos la misma época de Teotihuacán, para que digamos nos hagamos una idea de lo que estaba pasando. Y entonces hasta ahí sabemos, digamos, del gran esplendor de los mayas, pero eso no quiere decir que los mayas desaparecieran. Es muy importante esto y lo vamos a señalar en el programa. Una de las maneras de desconocer el mundo indígena es remitirlo al pasado como si se hubiese quedado en otro tiempo de la historia. Había una profesora chilena que nos contaba que en los colegios decían que los mapuches comían, andaban, caminaban y tenían tales tipos de costumbres y los mapuches allá parados en un problema grande que Chile tiene en este momento por resolver de su propia historia. Con los mayas pasa lo mismo, los mayas están ahí, los mayas existen, los mayas pueblan Guatemala en un altísimo porcentaje. No se fueron al pasado, no son un recuerdo, no son una evocación. Son un grupo humano enorme que vive en Centroamérica. Dicho esto, continuamos con los testimonios que tenemos de la época en que ellos crearon esa enorme civilización y esa arquitectura tan impresionante. Era tan tremendo lo que ellos dejaron en ese periodo que cuando Catherwood, uno de los personajes que va a tratar de hacer una manera como hizo Vernon en la expedición del Egipto, pintar lo que vio para mostrarlo, no lo podía pintar. Y resulta que Catherwood no podía pintar los templos mayas porque su cabeza no podía concebir la serpiente emplumada. Como no había ninguna serpiente emplumada en Europa, él no podía, su mano no podía pintar lo que su cabeza no podía concebir. Y eso, digamos, es una metáfora de muchas cosas que nos han pasado en América Latina. Y es que mucha de nuestra cultura y de nuestra historia resulta inconcebible. Y resultaba inconcebible para la época en que llegaron los españoles acá, porque con la idea de realidad que tenían ellos, lo nuestro era una cosa que era tan diferente a lo que ellos traían que no la podían concebir y no la podían pintar, como no podía pintar Catherwood a las serpientes emplumadas, porque no sabía cómo ni sabía que existían. Entonces hay un mundo colosal, poderoso, que deja una huella de asombro en toda la arquitectura del mundo maya y que está rodeando toda esta historia nuestra. Ahí está ese mundo, el pueblo está ahí. La historia de dónde estaban cuando llegaron los españoles es el pedacito que nos falta, porque nos faltan todavía pedazos de esta gigantesca narrativa que significa América Latina. Entonces después van a llegar los españoles, ellos van a llegar por el sur y van a llegar por el norte, pero resulta que le va mucho mejor a los del norte. Entonces los primeros que van a llegar son lugartenientes de Hernán Cortés, porque vienen de toda la parte de México, y va a llegar Pedro de Alvarado. En la expedición de Pedro de Alvarado venían pueblos de lengua náhuatl, porque procedían de México. Entonces, cuando ellos vieron este lugar tan hermoso, en lengua náhuatl,
lo llamaron Cuatemalán, que quiere decir lugar de muchos bosques, refiriéndose a la cantidad de verde que encontraron. México no es tan verde, tiene muchas zonas desérticas, pero esta parte de aquí es súper verde. Entonces, pues para ellos era encantador y asombrosa esa cantidad de verde, y a eso se referían con la palabra que habría de latinizarse con el nombre de Guatemala, que le da origen al nombre de la nación. Entonces, Pedro Alvarado y su tropa llegaron en 1524 a la población maya de Iximche, y allá había un pueblo mayense que se llamaban los Cachiquel. Y en ese momento ellos estaban en una guerra contra otro pueblo que eran maya también, que eran los quiché. Eso nos va a pasar muchísimo con la llegada de los europeos. Y es que hay dos pueblos que están en rivalidad, llámense los cachiquel y los chiqué, los mugoles y los barajás en la India, llámense los tlaxcaltecas y los aztecas en México, o los mismos celtas cuando llamaron a los normandos. Siempre este fenómeno histórico de que hay pueblos rivales que están en ese momento en una guerra y que consideran que el recién llegado puede ser un valioso aliado, y eso se les voltea y termina acabando con ambos. Ese cuento se repite muchísimo en la historia. Entonces ellos consideraron que Pedro de Alvarado podía ser alguien que de alguna manera pudiera ayudarlos en esa rivalidad, en esa guerra que tenían en ese momento. Pasó muchísimo, no se imaginaban que la guerra iba eventualmente a ser contra todos y que eventualmente todos iban a desaparecer en su periodo histórico tal como lo vivían con la llegada de los españoles. El asunto es que fue hasta 1543, porque en la primera etapa la población española no va a prosperar mucho, pero después, en 1543, se hace la fundación definitiva. Esto lo vamos a ver también en varias ciudades, que hay diferentes fundaciones, se fundan una y otra vez. En 1543 ya se hizo el asentamiento definitivo, que se llamaría la ciudad de los caballeros, Santiago de los Caballeros de Guatemala. O sea, tremendo nombre, Santiago de los Caballeros de Guatemala. Y estaba en el Valle de Guatemala, rodeada de los majestuosos volcanes del volcán de Agua, del volcán de Fuego, del volcán de Acatenango y del volcán Pacaya. Fue la ciudad, la capital de la Real Audiencia de Guatemala y de la Capitanía General de Guatemala, porque Guatemala llegó a ser muy importante en el esquema de la dominación española, por ser Capitanía General y por ser capital de la Real Audiencia. Eso eran instituciones de primera línea. O sea, no era el virreinato, pero sí eran instituciones. La Capitanía General era una institución muy importante dentro de la colonización española. Entonces fue una de las principales ciudades, y nos pasa como nos pasa con Cusco y nos pasa con México Tenochtitlán, que fueron muy importantes en el tiempo maya, Inca o azteca, y siguieron siendo muy importantes en el tiempo de los españoles. Esta ciudad remonta su historia y su importancia a la llegada de los españoles y se vuelve una de las principales ciudades de la monarquía hispánica en América, y eso le va a dar una belleza arquitectónica. Ella va a guardar estrictamente el trazado del damero. En la primera parte de nuestras ciudades en América Latina hablábamos del damero como un tablero de un juego de damas. Ese cuadrado con esas cuadrículas interiores va a ser, digamos, la plantilla
para fundar las ciudades. También la vamos a llamar la traza española porque cuando se hace la fundación de ciudades de Indias, eso se institucionaliza, se estandariza. Las ciudades van a tener ese trazado fundamentalmente. Aquí va a ser riguroso y además va a estar también sobre las ciudades mayas que tenían también estos cuadrados de otra manera. Entonces, como muchas ciudades españolas y como muchas ciudades de los imperios y las diferentes colonizaciones, la idea era que hubiera una ciudad exclusiva para los blancos, para los peninsulares, para los españoles, y que el resto de la ciudad quedara para los indígenas y los miembros de otras castas. Esta idea de separar las ciudades por castas, etnias, razas, estratos económicos es tan recurrente en la humanidad, hombre, cosa tan tremenda. Pero ¿sabes qué? No funciona, no le funciona a nadie. Los muros no funcionan, las separaciones no funcionan, porque la humanidad es una sola. Entonces intentaron mantener la ciudad así, digamos, delimitada por castas y por razas, y mira que no. La ciudad empezó a necesitar de todos los otros pueblos para poder ser eficiente, para poder existir, para poder ser funcional. Necesitó gente de todos los colores para poder subsistir, porque nos necesitamos los unos a los otros de todos los colores y de todas las etnias para poder llevar a cabo los proyectos humanos. Eso valía entonces como vale ahora. Y la idea de que las ciudades pueden ser solamente para unos y de este lado para acá no vienen sino los que en ese momento se consideren las castas o las etnias hegemónicas. De eso está llena la historia y no funciona. Así, Antigua fue la capital de la Capitanía General y se empezaron a construir los edificios más importantes y patrimoniales por el estatus de la ciudad. Entonces se va a construir una cantidad de cosas bellísimas y empiezan a reflejar el esplendor y la importancia que llegó a tener la ciudad, que llegó a ser una perla. Pero bueno, estábamos todos divinos, esa la ciudad ya la teníamos linda, eso ya la teníamos esplendorosa, importante, poderosa, pero llegó una de las cosas que nos va a pasar en Centroamérica con frecuencia. Y es que el 29 de julio de 1773, la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala se vio sacudida por un enorme terremoto. Esta zona es súper telúrica y siempre estará a merced de los terremotos. Y esto afectó parte de los edificios principales. Y los otros se fueron afectando por una serie de temblores que se ya conocen en la historia como los temblores de Santa Marta. Entonces la ciudad fue quedando poco a poco en ruinas por una sucesión de terremotos que empezó a afectar la arquitectura bellísima. Entonces hubo un momento en que dijeron, ¿sabe qué? Con mucho pesar esta ciudad no es habitable. Nos vamos a hacer otra ciudad en otra parte. Entonces, además porque también están los volcanes. Entonces, pues si los volcanes se alborotan o se espelucan, y nos cogen los volcanes y los terremotos, esto puede ser complicado. Entonces la ciudad se fue despoblando y se fue como incentivando a trasladar la capital a construir una nueva ciudad que se llamaría la nueva Guatemala de la Asunción, hoy Ciudad de Guatemala, capital del país de Guatemala en la actualidad. Entonces, a pesar de que la decisión de despoblar la ciudad fue una decisión, digamos, oficial y fue una decisión forzada, algunos de los habitantes de esta hermosa ciudad no se quisieron ir y se fueron quedando allá. Y los que no se quisieron ir fueron fundamentalmente indígenas y mulatos
que no, yo aquí me quedo. Entonces las autoridades civiles y eclesiásticas aceptaron que se quedaran allá, digamos, no los forzaron a irse y bueno, pues allá se quedaron en la ciudad como estaba. Entonces, como ellos se quedaron en una ciudad que había sido diezmada por los terremotos, entonces la llamábamos la ciudad arruinada, la arruinada ciudad. Otros días la llamaban la destruida ciudad. Y finalmente la referencia quedó como la antigua ciudad, porque era la antigua capital, como Nara, la antigua capital del Japón. Entonces era la antigua capital y con el tiempo se fue llamando Antigua, ¿sí? Entonces Antigua Guatemala y por último ya quedó Antigua. Entonces la llamamos Antigua y la llamamos Antigua porque era la anterior a la nueva que hicieron, que es la actual capital de Guatemala. Pero ella quedó allá, la Antigua. Entonces eso permitió que la arquitectura colonial se preservara muy bien en el tiempo, porque pues la ciudad estaba hasta cierto punto, digamos, detenida. Pero más adelante, en las épocas republicanas, empezaron a llenarla de cultivos de nopales. Y los nopales, que son estos cactus, van a dar origen a unos insectos que se llaman cochinilla. La cochinilla produce un rojo carmín. Es un insecto americano que vive entre nopales, cactus y espinos. Esa cochinilla es la que produce un colorante y ese colorante es el que le da el rojo a la enorme y maravillosa cultura textil de Guatemala, pero también eso va a ser utilizado por todas partes y se va a llevar después por el mundo y va a ser favorito entre los artistas de Japón y del Imperio Otomano y de India y de China, y uno lo ve en todos los tapetes persas. La cochinilla también estaba en la antigua Persia y de allá sacaban el color y el colorante de los tapetes, y eso lo vamos a encontrar en los tejidos, en las viviendas, en las maderas, en los códices, en el algodón, incluso en los alimentos, y es el extracto de ello lo que da esa tonalidad roja que a veces es cercana al morado, que es bellísima. O sea que esta historia que les estamos contando también es una historia colorida. Es una historia de una tonalidad roja intensa, bellísima, que viene de la cochinilla. Entonces esto llegó a ser muy importante y le va a dar a la ciudad un brillo y un esplendor muy grande, hasta cuando en el siglo XIX empiezan a hacerse los colorantes químicos. Entonces cuando se hicieron los colorantes químicos, la cochinilla pierde el valor que llegó a tener en otra época. Y bueno, viendo que la cochinilla ya no funcionaba, entonces se volcaron hacia otro cultivo que nos hermana con ellos, porque además tenemos geografías parecidas: el café. El suelo volcánico, la presencia de las montañas, los recursos hídricos del Valle de Guatemala facilitan la aparición de un café exquisito, reconocido por su gran calidad, que es lo mismo que nos pasa a nosotros los colombianos, que tenemos pues volcanes, valles y montañas, y por lo tanto tenemos una amplia región cafetera en nuestro país. Entonces allá va a empezar este café. Y el café va a darle una gran prosperidad a la ciudad. Entonces, entre la cochinilla y el café, la ciudad se fue repoblando, la ciudad se fue recomponiendo y fue adquiriendo una vida propia, una historia propia, distinta a la ciudad capital de Guatemala, y fue recuperando toda su antiguo esplendor poco a poco, con lo cual la historia se va proyectando en diferentes épocas, el esplendor de la ciudad de Antigua. Luego, Antigua se va a volver una ciudad, un patrimonio para el turismo, y luego van a empezar las leyes para la protección, que van en el siglo XIX, y luego en el siglo XX, lo mismo que Cartagena, empiezan a volverse ciudades que tienen un poderoso potencial y atractivo turístico. Y pues como eso es tan divino, tan divino, tan divino, entonces pues eso es un lugar turístico por la ciudad misma, por la belleza de la ciudad misma, y porque está rodeada de volcanes, y Antigua se volvió pues una de como de las joyas de la corona de Guatemala. Pero entonces vinieron las guerras. El profundo y el prolongado conflicto de Guatemala hacía que no fuera fácil Antigua. Entonces los acuerdos de paz de 1996, Esquipulas,
son los que van a permitir que la ciudad se redescubra, que Guatemala quede en paz y que se pueda visitar. Nosotros hicimos unas historias sobre la paz en Centroamérica, cuando estábamos hablando de historias de paz y reconciliación que vale la pena revisitar para entender cuáles fueron las circunstancias históricas tan delicadas que vivió Guatemala y cómo llegaron a una paz. Y esa paz llegó a que se abrieran de nuevo las puertas para poder conocer Antigua. Entonces empezaron a llegar pues los visitantes, los extranjeros, los turistas, y ellos tienen tradiciones que van a ser muy llamativas, como la Semana Santa. Ellos tienen una Semana Santa poderosísima que es celebrada con devoción y no con notoriedad. Y en 1979 Antigua se vuelve Monumento de América y Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Entonces, cuando la ciudad ya llega, digamos, a encontrar el punto de la historia para poderse visitar, pues obviamente va a tener todos los problemas de las ciudades turísticas, la gentrificación, hay épocas en que hay excesos de turista para la sostenibilidad en la ciudad, pero bueno, esos son los problemas que tiene desde Cartagena, pasando por Barcelona, Venecia o Antigua. Es la manera como miramos cómo combinar el turismo y la sostenibilidad, la mirada de una ciudad frente al mundo y que el mundo al mirar la ciudad mantenga todo su esplendor en las mejores condiciones posibles. Estamos en esas, digamos, estamos aprendiendo a manejar esos patrones y esos parámetros de asombro y de respeto con estas grandes ciudades turísticas. Guatemala mía tan primorosa, adorada tierra donde nací, hoy vengo a decirte en mi dulce canto que te llevo dentro del corazón. Hoy vengo a decirte en mi dulce canto que te llevo dentro del corazón. Paraíso eterno que Dios formara, donde dio su vida Tecunumán. Guatemala mía, amo a tu bandera, a la monja blanca y a tu quetzal. Guatemala mía, amo a tu bandera, a la monja blanca y a tu quetzal. Entonces, ¿cuáles son los lugares así como que uno diga para descrestarse? Está, bueno, el más tremendo, el más icónico, el que se ve desde lejos, el que uno siempre evoca cuando piensa en Antigua, el arco del convento de Santa Catalina, porque es que es totalmente característico, que tiene un reloj en la torre, es el símbolo de la ciudad, es lo que se referencia cuando se habla de Antigua. Era un puente por donde pasaban las religiosas de los conventos en tiempos coloniales, y el reloj lo vinieron a poner en la época republicana. Ese es el más fotografiado con el puente de los Suspiros en Venecia, porque está el arco y detrás está el volcán. El volcán del agua está de fondo y este arco bellísimo, bellísimo, amarillo, más esto es de un colorido increíble, porque además tiene una mirada mucho más tropical. Entonces tiene las ciudades coloniales que podemos tener nosotros en Colombia, pero las nuestras son blancas. Esta es colorida. Tiene un parque central en la ciudad que es donde se encuentra la Catedral de Antigua, que es una señora catedral y es el punto de reunión. Ahí cerca están los mercados artesanales que son de dar alaridos, porque eso es una de las cosas más maravillosas y preciosas de Guatemala. Todos los vestidos, los huipiles, que son estas prendas maravillosas adornadas de una gran cantidad de tejidos sobre diferentes colores que dan unas formas y unas maravillas de la vestimenta de los mayas. Están todo lo que son los bolsos, los morrales, las telas, las artesanías. Ellos tienen una riqueza de vestido legendaria, pues tienen uno de los museos más bellos de la historia del vestido y de los trajes allá, porque la diversidad es inmensa. Entonces, una de las riquezas culturales más importantes son sus tejidos, son sus huipiles y sus artesanías. Entonces, eso le va a dar a la ciudad un colorido absolutamente impresionante que viste esa ciudad de suyo colorida, con esa arquitectura tan hermosa,
de los colores maravillosos de los huipiles, que son las prendas tradicionales que usan los pueblos mayas y que son una verdadera belleza de contemplar y de tener y de lucir, porque además son cómodas, son suaves, se adaptan al calor de todos esos siglos de cultura y de toda esa belleza descomunal que combina la arquitectura colosal con esas preciosas y maravillosas artesanías que son uno de los grandes tesoros de Guatemala y que se pueden encontrar y disfrutar maravillosamente en Antigua. Tiene el mirador del Cerro de la Cruz, que es donde se aprecia toda la panorámica de la ciudad y el volcán del Agua, que es una combinación absolutamente impresionante que tienen estas joyas de los paisajes de Centroamérica, como también uno lo puede ver en Nicaragua con la laguna de Ometepe y lo puede ver en Granada. O sea, estas son ciudades bellísimas que están a lo largo de la hermosa Centroamérica. Está el convento de las Capuchinas, que es un conjunto arquitectónico colonial con un patio súper bonito, con las fuentes, con todos los esplendores. Está el Palacio de los Capitanes Generales, que es el edificio histórico donde estaba el gobierno colonial, el que le hacía una capitanía. Está el Chocomuseo, que es el lugar donde se aprende todo sobre el cacao. Acordémonos que el chocolate es originario de ellos. Entonces es donde está el cacao, el chocolate, y eso es además la dulzura y la delicia de esos sabores que ellos le dieron al mundo. Está también el lago de Atitlán. No es que quede pegado a la ciudad, queda como a 1 hora, pero es bastante cerca, digamos, para todo este complejo arquitectónico tan bello, y es impresionante. Este lago rodeado de volcanes es uno de los planes imperdibles para hacer en Antigua, porque es una poesía para la mirada, una de esas grandes creaciones de la naturaleza. Y ya entrados en gastos, metidos en Antigua, pues se pueden visitar con un poquito más de tiempo las grandes maravillas que la rodean. La ciudad misma de Guatemala, la ruta maya de Tikal, de Petén y Chichicastenango, que están cerca, y además Tikal es el que tiene la pirámide del Jaguar, que es la que siempre se ve. Entonces, con un poquito más de tiempo, hay una gran cantidad de magia ahí, y está el circuito maya, y todo eso está a una distancia bastante recorrible de esta maravillosa y mágica ciudad de Antigua. Estamos en este momento terminando nuestro recorrido por Antigua, una ciudad espléndida de Guatemala, en Centroamérica, en nuestra historia de las ciudades de América Latina, que nos lleva a tantos mundos, a tantas culturas, a tantas civilizaciones, a dioses, a esplendores, a imperios y a llegadas nuevas para mirar desde nuevas perspectivas esta antigua ciudad del país de Guatemala. Entonces, desde el gran esplendor de los mayas, desde su enorme arquitectura, desde la serpiente emplumada, desde el Kukulcán, desde todas estas capas de historia de los tiempos y del asombro, desde la llegada de los españoles, desde Santiago de los Caballeros, de Antigua, desde los terremotos, desde las nuevas ciudades, desde la antigua ciudad que se conservó por la fe de algunos que creían que allá valía la pena seguir habitando entre la magia y los volcanes. En la narración de Diana Uribe, para ustedes feliz día, cualquier día que se sea. Este podcast fue grabado en Los Gatos Estudio y fue posible gracias al equipo de dianauribe.fm, que está integrado por Diana Suárez, Milena Beltrán, Arturo Jiménez Viña, con la musicalización de Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido y con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.